Capítulo 6. Confianza forjada en hielo y trueno. El bosque cercano a Berk era más tranquilo de lo habitual aquella mañana. La brisa fresca movía las hojas mientras el sol apenas se asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados. Hippo y Astrid se encontraban sentados junto a Trueno Alfa, quien dormía tras una sesión de entrenamiento exigente. Sus alas estaban extendidas, y de vez en cuando soltaba chispas o exhalaba un leve vaho congelante, señal de sus habilidades duales en constante desarrollo. Nunca había visto algo como esto, dijo Astrid en voz baja, contemplando al dragón. Controlar hielo y electricidad. Y apenas es un cachorro. Hippo asintió, pero su expresión no era de orgullo, sino de preocupación. Eso es lo que me inquieta. Si ahora es capaz de hacer esto, cuando crezca, podría ser más poderoso que cualquier otro dragón que hayamos conocido. Y si por eso se descontrola o quién sabe algo peor. Astrid lo observó en silencio unos segundos. ¿Y te preocupa no poder controlarlo? Hippo le devolvió la mirada. Me preocupa que otros quieran controlarlo. O destruirlo. Un silencio cálido y denso se instaló entre ellos. Sabían que Berk no aceptaría fácilmente la existencia de un dragón bajo el cuidado de Hippo, y mucho menos uno tan joven y sin entrenamiento formal. Por muy racional que fuera el argumento, para la mayoría de los aldeanos, un dragón era una amenaza. Tenemos que prepararnos, dijo Astrid finalmente. Y no solo a Trueno Alfa. A nosotros también. El entrenamiento de los tres durante las semanas siguientes, Hippo y Astrid diseñaron un programa de entrenamiento que sirviera tanto para Trueno Alfa como para ellos. Se turnaban para llevarlo a escondidas a diferentes partes de la isla, donde practicaban emboscadas simuladas y ejercicios de control de aliento. Aparte de eso, se dieron cuenta que a pesar de ser un dragón y tener alas no podía volar máximo, podría planear. Entonces tuvieron que corregir un poco el entrenamiento. El aliento eléctrico de Trueno Alfa se volvía cada vez más preciso. Podía concentrarlo en una línea delgada para cortar objetos o soltar una descarga en área para dejar aturdido a un grupo de enemigos imaginarios. En cuanto al aliento helado, Hippo descubrió que podía usarlo para formar plataformas resbaladizas, escudos y hasta crear picos punzantes que sobresalían del suelo. Pero el verdadero desafío estaba en sincronizar sus habilidades con las de Hippo y Astrid. Un día, mientras entrenaban en una grieta rocosa al norte, Astrid propuso un ejercicio nuevo. Vamos a simular una emboscada. Yo salto desde esa roca y fingiré un ataque. Trueno Alfa tendrá que reaccionar sin lastimarme. Es muy arriesgado. Protestó Hippo. Pero es necesario. Tenemos que confiar los unos en los otros. El entrenamiento se llevó a cabo. Astrid se lanzó con un grito de guerra desde una roca alta, y Trueno Alfa reaccionó instintivamente. En lugar de atacarla, generó una ola de viento helado que amortiguó su caída, cubrió el suelo con escarcha y extendió una capa de hielo bajo sus pies, permitiéndole deslizarse sin peligro. Luego, saltó junto a ella, protegiéndola con sus alas. Eso fue impresionante, dijo Astrid con una sonrisa, mientras recuperaba el aliento. Hippo corrió hacia ellos. Y fue gracias a que confiaste en él. Trueno Alfa ronroneó y golpeó el suelo con la cola, levantando una chispa que hizo brillar su espalda con una estela de luz azul. Ese día sellaron un pacto no dicho. Sin confianza mutua, no podrían enfrentar lo que se avecinaba. Porque en la distancia, entre las sombras del bosque, unos ojos los observaban. Capítulo 7. Ecos de la oscuridad. En los confines más lejanos de la isla, en una antigua caverna olvidada por los mapas, un hombre envuelto en pieles oscuras encendía una antorcha. Su rostro estaba cubierto por una máscara de hueso y cuero, y sus ojos brillaban con un destello enfermizo de ambición. Así que un alfa ha nacido en Berk, susurró mientras contemplaba una serie de pergaminos antiguos que describían la jerarquía de los dragones. Este hombre era Einar el exiliado, un antiguo vikingo desterrado por domesticar dragones con hechicería. Durante años, había permanecido en las sombras, acumulando conocimientos y poder. Y lo está criando el hijo de Estoico. Interesante. Volvió la vista hacia una jaula al fondo de la caverna. Dentro, un dragón encadenado gruñía con debilidad. Era un rayo cortante, una especie rara de aliento cortante, que Einar había doblegado con una mezcla de alquimia y tortura. Su plan era simple: capturar a Trueno Alfa y usarlo como arma definitiva para destruir a Berk. Mientras tanto, en el otro extremo de la isla, Hippo y Astrid regresaban con Trueno Alfa a su escondite en el taller. Pero algo había cambiado. Al llegar, encontraron la puerta entreabierta y marcas extrañas en el suelo. Huellas. Alguien ha estado aquí, murmuró Astrid, poniéndose en guardia. Hippo revisó los objetos.
Nada parecía haber sido robado, pero había un olor a humo y grasa desconocida. Un olor que no era de Berk. Tenemos que movernos. Ahora, dijo Hippo, su voz cargada de tensión. Esa noche, acamparon en una cueva cercana a un acantilado. Trueno Alfa estaba inquieto, emitía gruñidos bajos mientras giraba sobre sí mismo, olisqueando el aire. Hippo se sentó junto a él, acariciándole el lomo. Vendrán por ti, susurró. Porque no entienden lo que eres. Pero yo sí. Y no permitiré que nadie te haga daño. Trueno Alfa lo miró con esos ojos dorados que parecían contener tormentas enteras. Luego, con un gesto solemne, apoyó su frente contra la de Hippo. El vínculo se sellaba más allá de la amistad. Era un pacto de manada. De igualdad. Esa noche, bajo la lluvia y el estruendo de truenos lejanos, un alfa despertaba del todo. Y un líder comenzaba a formarse, no por fuerza, sino por corazón. ¿Podrá Hippo y Astrid superar lo que se avecina y siendo estos aún bastante jóvenes? Continuará, capítulo 8. Meses de silencio, alas de tormenta. El paso del tiempo en Berk se medía en vientos que cambiaban y cielos que rugían. Pero para un joven de apenas 10 años como Hippo Horrendo Abadejo III, esos meses significaban mucho más. Significaban secretos, crecimiento, y la formación de un lazo imposible con una criatura que cambiaría su vida. Trueno Alfa, como había comenzado a llamarlo en voz baja, era un joven salvaje y bestia. No sería cualquier dragón, sino uno de la misma especie que el titánico Alfa que seguía a Valka, la madre de Hippo. Trueno, sin embargo, aún era un infante. Gigantesco para su edad, sí, pero lejos del tamaño imponente de un adulto. Sus alas eran enormes, su cuerpo ágil pero aún algo torpe, y su lomo estaba cubierto de placas escamosas bioluminiscentes que brillaban tenuemente cuando estaba emocionado o asustado. Durante el primer mes, Hippo aprendió que cuidar de un salvaje bestia no era como tener una mascota. Era como criar una tormenta. Trueno Alfa no comprendía su fuerza ni sus límites. Jugaba empujando rocas del tamaño de un carro vikingo, emitía rugidos que hacían vibrar los muros de la cueva secreta donde lo escondían, y ocasionalmente escupía rayos sin querer cuando estornudaba. ¡Achú! Tronaba trueno, y el suelo se partía de la descarga. Hippo pasaba horas dibujando, observando y escribiendo en su cuaderno. Como aún era pequeño y sin mucha fuerza, debía usar su mente para comprender al dragón y adaptarse. Pronto, diseñó una forma de entrenamiento suave. Lanzaba piezas de cuero rellenas de musgo para que Trueno las atrapara con el hocico o el hielo. A veces el joven dragón se emocionaba tanto que accidentalmente congelaba media cueva o lanzaba una descarga eléctrica que hacía chispear las rocas. «Ups», decía Hippo mientras apagaba su antorcha por enésima vez. Con el tiempo, descubrió que Trueno Alfa no tenía un solo aliento como los demás dragones. Un día, al intentar asustar a un zorro que se había metido en la cueva, el dragón exhaló una ráfaga helada tan intensa que cubrió la entrada con una capa de hielo de 1 metro de grosor. Días después, emocionado mientras Hippo le enseñaba a mover las alas, lanzó una descarga de rayos que derritió esa misma capa. Era un híbrido. Un salvaje bestia joven con habilidades de aliento dual, hielo y electricidad. Debes tener mucho cuidado con lo que comes, decía Hippo, anotando. Si comes muchas piedras negras, tu aliento se vuelve más eléctrico. Si bebes agua helada de la montaña, parece que sale más hielo. ¿Será que puedes controlar ambos a voluntad? En el segundo mes, comenzó la etapa del vínculo. Hippo, a pesar de su corta edad, tenía una sensibilidad especial para los dragones. No intentaba dominarlos ni controlarlos. Escuchaba, observaba, y confiaba. Trueno Alfa, aún siendo una criatura alfa en potencia, comenzaba a mirarlo con respeto. Le permitía tocarlo en el hocico, montar sobre su espalda durante breves vuelos dentro de la cueva y, poco a poco, dormían uno junto al otro. Tal vez nunca pueda entenderte por completo o tal vez sí, murmuraba Hippo. Pero mientras tanto haré lo posible para ser alguien en quien puedas confiar. En el tercer mes, la curiosidad infantil de ambos los metió en problemas. Hippo decidió llevar a Trueno Alfa a un claro secreto al norte de Berk, muy lejos del poblado. Era un lugar rodeado de montañas donde podían practicar vuelo. Trueno saltó por los riscos, planeó por primera vez con gracia, pero al aterrizar, dejó una marca profunda en la tierra. Un cazador la encontró días después. Una pisada gigante. Gritó uno de los exploradores de Bocón. Hay algo grande en las montañas. Stoico comenzó a investigar. Hippo tuvo que mentir, algo que odiaba hacer. Pero no podía permitir que nadie encontrara a Trueno Alfa. No todavía.
Durante el cuarto y quinto mes, el dragón creció más rápido. Su cuerpo se fortaleció, sus garras se hicieron más precisas, y su comportamiento cambió. Ya no era el dragón juguetón que perseguía su propia cola. Ahora, vigilaba la entrada de la cueva, reaccionaba ante sonidos extraños y protegía a Hippo incluso de una sombra sospechosa. Astrid fue la única a quien Hippo confió su secreto. Lo llevó a la cueva en una noche lluviosa y le mostró a Trueno Alfa. Al principio Astrid estaba sorprendida por todo el cambio que sufrió Trueno Alfa, pero luego cuando dejó su sorpresa a un lado, es hermoso, dijo con asombro. Parece una tormenta viva. Ella ayudó a mejorar aún más el entrenamiento. Diseñó pequeños retos con maderas y escudos para que Trueno aprendiera a esquivar, atacar y usar sus habilidades de forma más precisa. Los tres formaron un equipo secreto, como un juego de niños que en realidad era una misión crucial para el futuro de Berk. En el sexto mes, ocurrió algo inesperado. Mientras entrenaban en los riscos, una pequeña bandada de dragones salvajes los rodeó. Un Gronkle, un terrible terror, y un viejo Nader. Al ver a Trueno Alfa, no huyeron. Se detuvieron. Inclinaron la cabeza. Trueno rugió. Un sonido agudo, vibrante, casi musical. Los dragones lo siguieron. Los controla, susurró Hippo. Aún siendo joven, ya es un alfa. En el séptimo mes, la tristeza llegó. Trueno enfermó tras comer una piedra con metal oxidado. Se debilitó, sus escamas perdieron brillo, y su aliento se volvió errático. Hippo no durmió durante días. Recurrió a sus libros, al poco conocimiento que se tenía de este dragón y al consejo de Bocón, quien no sabía que el paciente era un dragón. Preparó una infusión con algas marinas, agua de manantial y cenizas volcánicas. Trueno se recuperó lentamente. Desde entonces, su vínculo con Hippo se volvió más fuerte que nunca. No solo era su amigo. Era su guardián. En el octavo mes, el viento cambió. Hippo lo notó. Trueno lo sintió. Algo se avecinaba. Un día, una figura oscura voló sobre Berk. No era un dragón. Era una máquina. Una criatura metálica con alas de vapor y ojos rojos. No atacó, solo observó. Pero eso bastó. Nos han encontrado, dijo Hippo, abrazando el cuello cálido de Trueno Alfa. En el noveno mes, comenzaron a preparar una ruta secreta. Un túnel desde la cueva hasta la costa este. Un escondite nuevo, alejado, seguro. Hippo, Astrid y Trueno trabajaron cada noche, usando hielo para esculpir, electricidad para derretir caminos, y pura voluntad para mantenerlo oculto. Durante ese tiempo, Trueno Alfa comenzó a cambiar de verdad. Su mirada era más profunda. Su cuerpo, más imponente. Y sus habilidades, más refinadas. Podía alternar entre hielo y rayos a voluntad. On perdió su capacidad de volar, ahora solo podía planear por su gran tamaño y peso, podía recorrer nadando grandes distancias sin descanso. Podía mandar. En el décimo mes, cuando una bandada de dragones aterrorizados llegó a su escondite, Trueno Alfa se irguió. Rugió. Y ellos se calmaron. Uno de ellos, un viejo quebrantahuesos, se tumbó ante él. «¿Está listo?», dijo Astrid. «Aún no». «Pronto», respondió Hippo. El 11º mes trajo tormentas. No del cielo. Del mar. Veleros desconocidos se acercaron a Berk. Hombres con insignias extrañas, armaduras negras, redes electrificadas. Eran cazadores. Y buscaban algo muy especial. El 12º mes fue el último de calma. En una noche silenciosa, Hippo y Trueno se sentaron en la cima de un risco. La luna brillaba sobre el mar, y el dragón emitía una luz azulada, suave, protectora. «Algún día, todos sabrán quién eres», murmuró Hippo. «Pero hasta entonces, seguiremos creciendo. Juntos». Trueno se acurrucó junto a él, su calor envolviendo al niño como una armadura viviente. Y en la oscuridad, una sombra metálica abrió los ojos. «Continuará»,